Buenos días, queridos hermanos. La lectura bíblica decía: cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, puesto en pie, dijo: oídme, Judá y habitantes de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Señor bendiga la exposición de su misma palabra. Amén. Quien expresa estas palabras
era Josafat. Y expresa estas palabras después de ver la respuesta y la bendición de Dios, obradas a través de un profeta, trayéndole un mensaje de esperanza, que se llamaba Jaziel. Y el contexto histórico es interesante. Dice el verso 1 del capítulo 20, que pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, marcharon contra Josafat para atacar. Antiguamente se libraban muchas batallas por el control de las tierras. Y Josafat, como rey de aquella nación, se ve amenazado por los amonitas y los moabitas. ¿Alguien recuerda de dónde salieron los moabitas y los amonitas? Los hijos de las hijas de Lot. De Lot, ¿cierto? Recuerden que hay la destrucción de Sodoma y Gomorra, y salen de Sodoma y Gomorra Lot, su esposa y sus dos hijas, pero en el transcurso del camino, ¿qué pasó con la esposa? Fue convertida en estatua de sal, porque aunque salió de Sodoma y Gomorra no salieron de su corazón. Pero dice la historia que en aquella cueva donde se encontraba el papá con sus dos hijas todas destruidas por lo que había sucedido, esas dos muchachas hicieron algo terrible. Emborracharon a Lot, y primero habitó una sexualmente con su padre y al otro día la otra. Como resultado de aquella relación ilícita nacieron dos hijos varones, uno llamado Amón y otro llamado Moab. Y dése cuenta que aquí hay la descendencia de ellos dos, que se volvieron terribles porque fueron dos de las tribus más malas, más terribles. Van en contra del rey Josafat, el rey de Judá, un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Y dice que en un momento determinado llegan ellos con todos sus ejércitos para atacarlo y para destruirlo. Y dice el verso 3 de ese capítulo 20 de Segunda de Crónicas, que Josafat, ¿qué tuvo? ¿Estamos allí? 20 de Segunda de Crónicas. Dice el verso 3 que frente al ataque de ellos, Josafat tuvo miedo. ¿Es normal el miedo en nosotros como seres humanos? Sí, es normal. Es normal. Miedo a perder el trabajo, miedo a una decepción amorosa, miedo a un fracaso económico. Los miedos son muy normales. Dice el pastor, yo creo que a veces sentimos miedo hasta para declararle a una muchacha. ¿Qué puede pasar? Que la muchacha le diga que no. Pero los miedos se apoderan de nosotros los seres humanos, porque somos seres humanos y hay cosas que producen ese sentimiento en nuestro ser que no deberá existir, porque si estamos con Dios, el miedo, la mentira, la falsedad desaparece. Pero Josafat era un ser humano igual que cada uno de nosotros, que aunque temerosos de Dios, en algunos momentos de nuestra vida sentimos eso. Entonces cuando él ve a los amonitas y a los moabitas hacia él, entonces él siente miedo. Pero tan pronto él siente miedo, mire lo primero que él hace. Humilló su rostro para consultar ¿a quién? A Jehová, e hizo programar ayuda. Hermanos, los momentos difíciles de nuestra vida llegan. Pero aquí encontramos una de las lecciones interesantes de Josafat. Consultó a Jehová. ¿A quién es al que debiéramos consultarle nuestras necesidades, nuestros miedos, nuestros temores y nuestras situaciones? Al Señor. Al Señor. Y aquí encontramos una lección interesante de Josafat. Dice la historia que entonces él sigue reuniendo a su familia y a su pueblo y sigue teniendo una actitud de humillación ante la presencia de él. Y entonces en el verso 13, al ver el Señor la actitud de Josafat frente a lo que él está viviendo, entonces dice que en el verso 13 estaba Judá de pie ante Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos, en esta actitud.
Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino espíritu de Jehová. ¿Quién vino sobre él? Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd todo Judá y vosotros habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino que la guerra le pertenece a quién. A Dios. Cuando el enemigo se mete con un hijo de Dios, se mete directamente con quién. Con Dios. Y el problema automáticamente, ¿quién lo asume en ese instante? El mismo Señor. Por eso la Escritura dice que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Era lo que experimentaba Josafat. Pero la actitud de Josafat es interesante frente a lo que está viviendo, y la respuesta de parte de Dios frente a la necesidad de Josafat se hace ver frente a permitir de que Jaasiel sea tomado por el Espíritu de Dios y traiga un mensaje de esperanza para Josafat. Pero Josafat, después de que recibe ese mensaje, entonces presenta las palabras que están en el versículo 20, nuevamente de Segunda de Crónicas. Porque se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat puesto en pie, dijo: oídme, Judá y habitantes de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas, y ¿qué seremos? Prosperados. Cuando él pronuncia esas palabras, todavía no había visto la victoria de parte de Dios. Y allí es donde se cumple una de las bienaventuranzas que dice: son más bienaventurados aquellos que creyeron sin ver. Creyó a la palabra del profeta, porque el profeta era un profeta de Dios. Y porque el profeta de Dios, en el nombre de Dios, le estaba diciendo a Josafat que la guerra no era de él, sino que la guerra le pertenecía a quién, a nuestro Dios. Y creyó a esas palabras. Por eso en el versículo 20 le da la gloria y la honra a Dios. Pero también pronuncia unas palabras de prosperidad en relación a quién, al profeta. Si usted sigue rastreando la escritura, los versículos que siguen muestran de que entre ellos mismos, los amonitas y los moabitas, lucharon y pelearon, y entre ellos mismos se destruyeron. Cuando subieron a aquel lugar, entonces observaron una gran mortandad de sus enemigos tendidos allí, y se cumplió lo que había dicho el profeta. Amén. Amén. ¿Recuerdan ustedes a quién también le pasó eso? Que peleó contra 180,000 asirios. Ezequías. Y son rodeados. Y resulta que en aquella noche el Señor permite que se confundan entre ellos y se destruyan. Y al 8 día, ¿qué pasó con Ezequías? Fue a ver, y sus enemigos completamente destruidos y derrotados. Todo por el poder de Dios. ¿Dios tiene poder? Dios tiene poder, hermanos. No hay nada que Dios no pueda solucionar. Hay absolutamente nada que Dios no pueda solucionar. Tu problema, tu necesidad, tu situación económica, tu problema familiar, tu tristeza, tu frustración, tu depresión, tu decepción. No hay nada que Dios no pueda solucionar. Pero noten ustedes que en la experiencia tanto de Josafat y de Ezequías, eran dos hombres que amaban y temían al Señor. Y cuando usted ama al Señor de todo corazón, con su alma y con su mente, usted no debe tener ningún temor de pedirle algo al Señor, porque el Señor automáticamente se lo va a dar. No te puedo contestar porque estoy grabando. Porque usted es bueno, porque usted lo ama a Él. ¿En qué parte está? Temor es cuando uno se acerca a Dios y tiene cargos de conciencia. No se atreve uno a pedir nada. ¿Por qué no se atreve hay una a pedir fábrica nada? de Porque su bloques y conducta ahí no ha al sido frente más está la apropiada. iglesia. Pero cuando usted ame al Señor de todo corazón, no tenga temor de decírselo a Él, y Él automáticamente va a responder a sus clamores y a sus peticiones. Aquí encontramos nosotros
la historia de los profetas, hermanos. Y yo quiero hablar en estas horas de la mañana acerca de ellos. Bueno, el serviente. Porque quien dice estas palabras a Ahí está Josafat serviente fue un al frente de la profeta. iglesia. Y por eso yo quiero que en primera instancia, al hablar de los profetas, miremos 2 de Pedro 1:21, que nos dice de la siguiente manera: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Pero me gusta mucho la expresión de Pedro cuando en relación a los que trajeron la profecía los presenta como santos hombres. ¿Qué entendemos nosotros por un santo hombre? ¿Un hombre perfecto? No. Está muy oscuro. Un santo hombre es un hombre común y corriente como los que estamos aquí presentes, pero que ha entrado en el proceso de la santificación. ¿Y quién es el que santifica la vida del ser humano? El Espíritu Santo. Así que cuando un ser humano permite que el Espíritu Santo tome el control de su vida y guíe su vida, automáticamente usted ¿qué se convierte? En un santo hombre. No porque sea perfecto, sino porque permite que el Espíritu de Dios en su vida lo santifique, lo convenza de su pecado y la necesidad del Salvador. Pero aquí primera de Pedro dice que estos santos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo y que nunca la profecía fue por voluntad humana. Así que la profecía es inspirada ¿por quién, hermanos? Por Dios. La profecía no es de origen humano, la profecía es de origen divino. Y la profecía es depositada sobre santos hombres. Ya vamos a mirar el comentario. Esos santos hombres, según Hebreos 1:1, se llamaban, ¿cómo se llamaban? Hebreos 1:1. Según Hebreos 1:1, estos santos hombres se llamaban de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿por quiénes? Por medio de los profetas. Así que cuando Pedro habla de los santos hombres, ¿a quién se está refiriendo? A los profetas. Mensajes Selectos, tomo 1, la página 29 dice de la siguiente manera: Dios se ha dignado comunicar la verdad al mundo por medio de instrumentos humanos, y Él mismo por su Santo Espíritu habilitó a hombres y los hizo capaces de realizar esta obra. Es importante esta declaración de Elena de White. ¿A quién escogió el Señor? A instrumentos humanos. Y Él mismo por su Santo Espíritu, ¿qué hizo? Los habilitó y los hizo capaces de realizar esta obra. El Señor al que llama capacita. Porque los profetas fueron llamados por Dios, a diferencia de los sacerdotes que estaban en el sacerdocio de manera hereditaria, siempre y cuando eran descendientes de los levitas. Pero los profetas eran directamente llamados por Dios. Dios los llamaba para realizar un ministerio, y el profeta no se podía negar al llamado, ni podía sacar excusas, ni podía sacar disculpas. Si era llamado, tenía que hacerlo. Pero usted pone a mirar la Biblia y en la gran mayoría cuando hay llamado a sus profetas, ¿qué hacían sus profetas? ¿Cómo? Huían, sentían temor, decían que no podían hablar y empezaban a sacar excusas y excusas. ¿No les parece muy similar a cuando nos llaman a nosotros a algún ministerio? Empezamos a sacar excusas y excusas y excusas. Pero cuando Dios los llamaba de manera directa, ellos no se podían negar al llamado de Dios. Dice el comentario que vio la inteligencia de ellos, ¿de quiénes? De los profetas, en la elección de lo que debían decir y escribir. El tesoro fue confiado a vasos de barro, pero no por eso deja de ser del cielo. Aunque llevado a todo viento en el vehículo imperfecto del idioma humano, no por eso deja de ser el testimonio de Dios. Y el Hijo de Dios, obediente y creyente, contempla en ello la gloria de un poder divino lleno de gracia y de verdad.
Cuando nos dicen a nosotros que la Biblia fue escrita por hombres, es verdad. Pero los hombres no escribieron en la Biblia lo que ellos quisieron escribir, sino que los hombres escribieron en la Biblia lo que Dios les dijo que ellos debían escribir. Y la calidad de hombres que escribieron la Biblia no fue cualquier hombre. Fueron hombres que a la luz de primera de Pedro 1:21 son catalogados como santos hombres de Dios, llenos totalmente del Espíritu Santo. Así que su mensaje no era de origen humano, sino que su mensaje era completamente de origen divino. Estos hombres eran llamados en la antigüedad como profetas, como lo miramos en Hebreos 1:1. Pero también otra expresión que se utilizaba era la palabra videntes. No sé si ustedes la hayan escuchado, ¿cierto? Y el vidente era una persona que generalmente profetizaba el futuro o conocía el futuro. Y en el Antiguo Testamento está la primera cita en Primera de Samuel 9:9, por tiempo de tonto no voy a leerlos, pero relatorio. Primera de Samuel 9:9 dice que al principio eran llamados videntes y luego fueron llamados profetas. Así que cuando necesitaban consultar alguna cosa, entonces las personas acudían al vidente o al profeta. Pero es obvio que para poder mirar que era un profeta, un vidente, había que hacerle las pruebas, y ahorita ya vamos a mirar. El profeta es llamado por Dios, o también quien tiene una vocación de Dios, o también un vocero de Dios, o también un portavoz de Dios. Son los términos que podemos definir un profeta. Un profeta es llamado por Dios o quien tiene una vocación. ¿Qué es tener una vocación? Hay personas que tienen la vocación para enseñar. Hay personas que tienen la vocación para trabajar en algo en especial, para desempeñarse en algo en especial. Estos profetas tenían la vocación para ser profetas de Dios, pero también eran voceros de Dios o también eran portavoces de Dios. ¿Qué significaba eso? Que recibían instrucciones de Dios y luego esas instrucciones ¿a quién eran transmitidas? Al pueblo. Así que Dios hablaba al pueblo a través de los profetas. Pregunto, ¿por qué no hablaba Dios directamente al pueblo? El pecado no lo dejaba terminar. Porque Dios es santidad. ¿Y qué somos los seres humanos? Pecadores. Y si estuviéramos en contacto con Dios de manera directa, ¿qué pasaría con nuestras vidas? Seríamos destruidos. ¿Saben ustedes por qué el Señor expulsó a Adán y Eva del huerto del Edén? Por esa razón. Porque la pecaminosidad no puede estar frente a la presencia de la santidad. Pero Dios no ha dejado desamparado a su pueblo a través de toda la historia, sino que entonces a través de toda la historia, para comunicarse Dios con su pueblo, ¿a quién eligió? A los profetas. ¿Recuerdan algunos nombres de algunos profetas en la antigüedad? ¿Recuerdan ustedes cuáles eran los profetas mayores? Eliseo, Elías. ¿Qué más? Jeremías, muy bien. ¿Y cuál era el otro profeta mayor? ¿Ah? Eliseo era el profeta, sí, pero no es de los mayores. Y Ezequiel. Esos son los profetas mayores. Si alguien recuerda quiénes eran los profetas menores, Daniel, ¿quién más? Oseas, Jonás, Amós, Joel. Entonces, más o menos acuérdense, los libros grandes son de los profetas mayores y los libros pequeños son de los profetas menores. Porque el libro sea pequeño o el libro sea mayor no quiere decir de que el uno sea mejor que el otro, porque todos eran profetas de Dios. Así que entonces Dios elegía a los profetas para que los profetas recibieran la instrucción de Dios y luego las transmitía al pueblo. Era calificado por el cargo y tenía, además de esa calificación, el don del discernimiento. O sea que Dios, cuando elegía a un profeta, no elegía a cualquier persona. El Señor hacía una selección especial y a quien le hacía el llamado, Él sabía que tenía las capacidades y las cualidades para desempeñarse en tal ministerio. ¿Quién escribió la Biblia? Los profetas. Eso dice la misma Biblia, Hebreos 1:1.
La Biblia dice que los mismos profetas escribieron la Biblia y es la que tenemos nosotros. Quiere decir que cuando nosotros estudiamos a los profetas estamos escuchando directamente la palabra de Dios, porque asumimos que el que la escribe es un profeta de Dios. No es Dios el que la está diciendo directamente, es Dios a través de un hombre llamado profeta. El profeta era llamado por Dios y por lo tanto representante del pueblo ante Dios. El profeta era un maestro de justicia y de espiritualidad. O sea que podemos decir que cuando Dios llamaba a un profeta, llamaba a una persona íntegra desde todo punto de vista. Era íntegro espiritualmente y era un hombre y un maestro de justicia, pero además de eso, era un hombre de una conducta intachable. ¿Han leído ustedes el texto que dice que a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido? Isaías 8:20. Isaías 8:20. Y esa era una de las pruebas para poder identificar si realmente era un verdadero profeta. A la ley y al testimonio. El profeta tenía que ser un hombre ¿de qué? ¿De testimonio? De testimonio. Y la gran mayoría de los profetas de la Biblia, ¿cómo eran? ¿Eran hombres de qué? De testimonio. ¿Recuerdan ustedes a Moisés cuando desciende del monte y se acerca a su pueblo? ¿Qué pasaba con su rostro? Resplandecía. ¿Por qué resplandecía? Porque había estado ante la presencia de Dios. ¿Él veía que estaba resplandeciendo su rostro? No, pero las demás personas sí lo veían. Yo no sé si en un momento se acuerdan cuando Eliseo va subiendo por el camino y hay una mujer en la zonamita, ¿cierto? Y desde arriba empieza a observar con su esposo al hombre y dice: allá viene un varón de Dios, hagámosle un aposento para que esté aquí con nosotros. Ni siquiera había tenido contacto esa mujer con ese hombre, pero la sola apariencia de ese hombre indicaba de que era un santo hombre de Dios. Es innegable que cuando una persona comparte tiempo de calidad con Dios, la presencia de Dios no se refleja en su vida. Versus a cuando usted comparte tiempo con el demonio, su rostro, sus palabras y sus acciones reflejan que usted está completamente alejado de Dios. Pero aquí aparecen hombres de Dios con esas características. Por eso el profeta era un maestro de justicia, de espiritualidad, de conducta. Era un reformador moral. Era un reformador moral con sus mensajes, que no solamente los tenía para él, que no solamente los aplicaba para él, porque en la experiencia de uno como cristiano usted debe tener autoridad. Primero tiene que vivirlo usted para compartirlo, porque si usted lo comparte y no lo vive, su mensaje no sirve para nada. Pero cuando usted vive el Evangelio con toda intensidad y usted tiene autoridad automáticamente para compartirlo a toda nación, a toda tribu y a toda lengua. ¿Saben ustedes en primera instancia a quiénes se acercaban los profetas? A su pueblo. A su pueblo. Y en algunas ocasiones se acercaba a las otras naciones. Pero ya vamos a mirar eso. Dice el relato bíblico que era un reformador moral con sus mensajes. Mensajes de instrucción, mensajes de consejo, mensajes de amonestación, mensajes de advertencia. Y su obra también incluía eventos futuros. Muchos de nosotros pensamos que el profeta solamente profetizaba cosas que iban a suceder en el futuro, pero resulta que el profeta era un profeta integral. Enseñaba, instruía, capacitaba, aconsejaba. Yo pregunto, ¿necesitamos consejo? ¿Recuerdan cuando Roboam llega al reino? Después de que Salomón entrega su reino totalmente dividido, y Salomón pide dos consejos, ¿se acuerdan? Pide un consejo a los muchachos, y los muchachos dan un consejo, y también pide un consejo de los ancianos. ¿Y a quién copió el consejo Roboam? De los jóvenes. ¿Qué pasó con el reino? Se dividió completamente. Pero cuando usted está en armonía con Dios, y usted permite que Dios le hable a través de su profeta por medio de su palabra,
Entonces el profeta le imparte a uno un consejo. Yo pregunto, ¿necesitamos consejo para administrar nuestro dinero? Obvio que sí. ¿Necesitamos consejo para tener un bonito hogar? Obvio que sí. ¿Necesitamos consejo para la educación de nuestros hijos? Obvio que sí. ¿A quién debiéramos acudir a ese consejo? A los profetas que escribieron la palabra de Dios. Pero noten ustedes que además, dentro de todas las múltiples funciones del profeta, el profeta también cumplía con la función de transmitir mensajes de amonestación. Y yo no sé qué es lo que pasa con nosotros los seres humanos, pero cuando alguien viene a amonestarnos a los seres humanos, como que no nos gustan que nos digan la verdad. Como que a los seres humanos nos gustan que únicamente nos digan cosas bonitas y no nos digan ni el defecto, ni el error, ni la falta. Un verdadero amigo le dice a usted las cosas con sinceridad, ¿cierto, Gloria? Me dijo ayer Gloria, hermano James, su casa parece un taller de mecánica. Y los que van a mi casa pues, encuentran una caja, encuentran un rodamiento, encuentran una llave. Sí, hermana Gloria, parece un taller de mecánica. Me lo dice porque es mi amiga, me dice la verdad y yo lo acepto porque eso es así. El amigo que es amigo le dice la verdad a la persona. No le tapa sus errores ni le tapa sus faltas. Y el profeta era un amigo para el pueblo. ¿Y qué hacía el pueblo? ¿Qué hacía el profeta en relación al pueblo? Le decía la verdad. Y por eso en muchas ocasiones tenía que amonestarlo. Y la amonestación provenía directamente de Dios. ¿Y qué tenía que quien escuchaba ese mensaje? Pues aceptarlo. Porque aunque era un ser humano quien estaba transmitiendo el mensaje, no estaba diciendo él por voluntad propia, sino que estaba transmitiendo el mensaje por voluntad divina. Y por eso en muchas ocasiones los profetas tuvieron serios problemas. Ya vamos a mirar algunos textos. Serios problemas. Había una forma de poder desenmascarar si era un verdadero profeta o un profeta falso. Yo les quiero regalar solamente un texto. Lo encontramos en Deuteronomio 18:22. Aunque les voy a regalar dos textos. 18:22. Esta era una forma para poder identificar esto, un verdadero profeta. Si la Biblia habla de un verdadero profeta, era obvio porque también habían profetas falsos. ¿Sí o no? Es como en el capítulo 24 de Mateo, habla acerca de los falsos maestros. Si hay falsos maestros, deben haber verdaderos maestros. ¿Cómo pueden identificar entre un verdadero y un falso? Por ahí está muy bien, hermano, por sus frutos. Amén. Cogemos dos billetes y les hacemos las pruebas. Y al final de las pruebas, entonces podemos identificar que el uno es falso y el uno es verdadero, pero tiene que pasar las pruebas. Y si no pasa las pruebas, entonces pues definitivamente es falso. Y si pasa las pruebas, es verdadero. Así pasaba con los profetas. Entonces en el capítulo 18, el verso 22, daba una forma de poder identificar si era verdadero o falso, también con base en lo que decía el hermano. Gracias por el aporte. Por sus frutos. La escritura dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces dice el verso 22, si el profeta habla en el nombre de Jehová y no se cumple ni acontece lo que dijo, esa palabra no es de quién, de Jehová. Por presunción habló el tal profeta, no tengas temor de él. ¿Y sabe cómo moría? Lapidado. ¿Y sabe qué es la lapidación? Moría apedreado. Por mentiroso, por presentarse ante el pueblo como un verdadero profeta en vista de que era un falso profeta. El otro filtro para poder identificar si era un verdadero profeta es el texto que leíamos hace un instante de Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. ¿Qué quiere decir esa expresión? Quiere decir de que debía vivir, actuar y comportarse conforme a la ley de Dios. ¿Se podrán ustedes imaginar un profeta que deseche la ley de Dios? Sería ilógico, ¿cierto? O un
profeta que hable muy bien de la ley de Dios y deseche uno de sus mandamientos. ¿Qué podemos decir? Que no es un profeta de Dios. Entonces ese es otro filtro. Y el otro es el testimonio. ¿Qué podemos decir de alguien que se haga llamar profeta y viva en adulterio? Pero no hablemos de un profeta. Hablemos de un hermano común y corriente, como los que estamos acá, que nos hacemos llamar cristianos y vivimos en adulterio. ¿Qué podrían pensar las personas? ¿Es un falso cristiano? ¿Por qué ellos van a decir que es un falso cristiano? Porque con sus labios proclaman que es cristiano, pero con sus hechos da otra cosa a entender diferente. ¿Qué podrían ustedes pensar de un cristiano que es deshonesto en los negocios? ¿Los hay? ¿Sí han visto esos hermanos que son deshonestos en los negocios y sucios? ¿Sí han visto esos cristianos que les pagan un sueldo y se roban el sueldo porque no cumplen con el trabajo que les dan? ¿Saben ustedes que el Evangelio no solamente tiene que ver con las cosas espirituales, el Evangelio también tiene que ver con las cosas materiales? Por eso uno de los filtros era a la ley y al testimonio. Si no dijere conforme a eso es porque no les ha amanecido. Entonces ya encontramos tres razones que podía identificar quién era un profeta. Los profetas generalmente eran enviados al pueblo de Dios. En su gran mayoría eran enviados al pueblo de Dios. Pero yo voy a colocar la ilustración de un profeta que no fue enviado al pueblo de Dios y que vamos a mirar la actitud de ese pueblo frente al llamado que Dios le estaba haciendo a través del profeta. Y me imagino que ustedes estarán acordando en estos momentos de qué profeta quiero hablar, del profeta Jonás. ¿Cuál era el mensaje de Jonás? De aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Nínive era una nación israelita o era una nación pagana? Pagana. Estaba en el centro del reino de los asirios. Era una nación de las paganas. Adoraban a dioses de guerra. En la mitología romana adoraban al dios Marte. El dios Marte era el dios de la guerra, aunque ellos adoptaron ese dios de los griegos, que tenía otro nombre, me escapa en estos momentos. Pero Nínive era una nación guerrera, hermano. O sea, a ellos les gustaba la violencia, a ellos les gustaba la maldad, a ellos les gustaba la guerra. Y por eso habían conquistado y por eso tenían muchas cosas, porque eran guerreros. Pero esa misma violencia la habían llevado al centro de su nación. Así como eran violentos con otras naciones, eran violentos con sus esposas, eran violentos con sus hijos, eran violentos con sus vecinos, eran violentos con todo el mundo. ¿Somos violentos nosotros? No. ¿Gritamos? ¿Decimos a veces groserías? ¿Maltratamos verbalmente a las otras personas? ¿Saben ustedes que de la violencia es muy normal a veces en los seres humanos, aún siendo conocedores de las cosas de Dios? Es terrible. Tal vez en una nación pagana que sean gritones, que sean peleones, que sean groseros, es hasta medio aceptable, porque no conocen de Dios. Pero una persona que conozca de Dios es inaceptable. Y Jonás llega con ese mensaje a la nación asiria, a Nínive. Y tan pronto ellos reciben ese mensaje de parte de Jonás, ¿cuál fue la actitud de esa nación? Si la proclamación del profeta era destrucción para aquella nación, ¿cuál fue la actitud de la nación? Volvieron a Dios y se arrepintieron porque dijeron, quizás si volvemos a Dios y nos reformamos y nos cambiamos, ese Dios cambie de opinión. Y efectivamente sucedió de esa manera, porque frente al mensaje de Jonás, toda la nación aceptó el mensaje. ¿Y sabe cuántos se salvaron en aquella nación frente al mensaje de Jonás? 120,000 habitantes. 120,000 habitantes. Poco usual que Dios enviara al profeta a una nación pagana. Pero la actitud de la nación pagana frente al mensaje del profeta fue recibida con aceptación. La recibieron con gozo, la recibieron con bendición y como recompensa de haber recibido aquella instrucción que se les preservó a ellos.
la vida y hubo un cambio radical en la vida completamente de todos los habitantes de Nínive. Ahora le voy a colocar 3 ejemplos bíblicos de cuando un profeta fue a hablar en el nombre de Jehová, pero no a una nación pagana, sino a una nación israelita. Para mirar la actitud de esa nación frente al mensaje de parte de Dios. Son palabras duras, hermanos, pero me perdonan. Me disculpan, pero tengo que decirlo, hermanos. Entonces, en primera instancia, vamos al libro de Isaías, para mirar un llamado de atención que el profeta le hace a su pueblo, hermanos, no a una nación pagana. Tal vez lo que está sucediendo allí no esté sucediendo en nuestro medio. Lo estoy colocando como una ilustración para que podamos ver la actitud de los creyentes versus los incrédulos frente al llamado del profeta, donde en muchas ocasiones a veces el incrédulo es más receptivo a los mensajes de Dios que a veces los mismos creyentes. Y miren lo que dice el libro de Isaías en el capítulo 1. Versículo 1 en adelante. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. ¿A quién está dirigido el mensaje? A Judá y a Jerusalén. ¿Y quién eran Usías, Jotán, Acaz, Ezequías y reyes de Judá? Los reyes del pueblo de Dios. Así que a ellos está siendo dirigido el mensaje por intermedio de un profeta que se llamaba Isaías. Y mira el mensaje del profeta Isaías a esa nación: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla. ¿Quién habla? Jehová. Isaías. Habla Jehová. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Coloca la ilustración de los animales. El buey conoce a su dueño. Hace unos días estuve por allá en los llanos orientales, fuimos hasta San José del Guaviare y fuimos donde un familiar y se paró en la cerca y dijo las siguientes expresiones. Dijo: toa, 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 toa. Hermano, y automáticamente un becerro lindo, hermano, hermoso, salió en pura carrera y llegó, y de una vez se acercó y él tenía en su mano un limón y se lo dio y se comió 3 limones y dijo: esto lo hago todos los días y este becerro a mí me ama, pero si usted lo va a hacer, a usted no lo acepta. Hermano, y el Señor coloca esa ilustración, dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿No tenían conocimiento? Obvio que tenían conocimiento. ¿Qué pasaba con el conocimiento? No lo vivían, no lo estudiaban, no lo practicaban, no lo compartían. Hay gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malhechores, hijos depravados, le bajaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. Hermano, qué tremendo jalón de orejas que le hace el Señor al pueblo de Israel en esos días. ¿Tenía razón el Señor al hacerles ese llamado de atención al pueblo? ¿Se lo merecían? ¿A quién estaba utilizando el Señor para transmitir el mensaje? ¿A un profeta? ¿A un profeta igual que Jonás? ¿Ustedes creen que frente al mensaje de Isaías como profeta de ese pueblo, el pueblo reaccionó? El pueblo no reaccionó. ¿Me cuenta cuando Jeremías fue a Sedequías para llamarle la atención por la idolatría que en medio de su pueblo? ¿Saben qué hizo Sedequías? ¿Sabe a dónde mandó al pobre Jeremías? Lo mandó a dormir a una cisterna. Era una cisterna, un hueco en medio de la tierra donde recopilaban agua para los tiempos de escasez,
y allá lo mandó. Por eso es que al siervo Jeremías le llaman profeta llorón. Pobrecito la vida que le tocó a ese pobre hombre, al llamarle la atención a esa nación. Porque entre más le llamaba la atención y entre más les decía y entre más les decía, el corazón de ellos ¿cómo se ponía? Más duro. ¿Recuerdan ustedes a Faraón? Y Moisés se acercaba y copiaba el mensaje un poquito y luego su corazón como se ponía más duro y entre más duro se ponía, pues más duro se ponía, hermanos. Y Dios también tenía que ser más drástico con Faraón, porque en muchas ocasiones, a pesar de ser la voz de Dios a través de un profeta, no en todas las ocasiones produce el fruto que Dios quiere que se produzca en el corazón de los seres humanos. Porque hay seres humanos que frente a la voz de Dios, ¿qué hacen con su corazón? Ponen duro, hermanos. Se vuelven reacios y se vuelven rebeldes, aunque sea palabra de Jehová por intermedio del profeta. Capítulo 23 de Mateo. He estado estudiando mucho este versículo. Lo he presentado en varias iglesias, hermanos. En algunas me ha salido el mensaje bien, en otras me hacen mala cara y se me van los hermanos de la iglesia. Espero que no vayan a hacer aquí lo mismo. Aquí lo que. ¿Cuánto tiempo me queda, hermano Pablo? Ya está pasando. Ya estamos sobre el tiempo. Hasta las 6. Les voy a únicamente leer este texto así por encima. Miren lo que sucede en el capítulo 23, 37 de Mateo. Lo que sucedía frente a los mensajes como el de Isaías transmitiendo a su pueblo Israel. Y estas palabras no son de ningún profeta, estas palabras son directamente del Señor Jesucristo. Jerusalén, Jerusalén. ¿Qué hacen con los profetas? ¿Qué hacen con los profetas? Mátalos, apedrean. ¿Y qué más? Apedrean. A los que te son enviados. ¿Saben qué hacían el pueblo frente a los mensajes que el profeta transmitía de parte de Jehová? Los mataban, hermanos. Los apedreaban. Porque el pueblo quiere escuchar una cosa, pero el pueblo debe escuchar lo que Dios quiere que el pueblo escuche. No es lo que yo quiera escuchar, es lo que Dios quiere que el pueblo escuche. Y en los días de Isaías, ¿qué necesitaba escuchar el pueblo? Una reprensión frente a lo que ellos estaban viviendo. Pero sin embargo la actitud de los israelitas era tremenda, hermanos. Verso 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Los apedreaban, los perseguían. Me encontré esta joya de texto, hermanos. Primera de Reyes 22:5. Este relato siempre lo digo ahí a los hermanos como en memoria, pero hoy lo conseguí de manera textual. Porque es la historia de Acab. ¿Ustedes recuerdan a Acab? ¿Sí recuerdan a Acab? ¿Quién era? Rey de Israel. Rey de Israel. ¿Ustedes recuerdan las diabluras que estaba haciendo el rey? Queridos hermanos, acá está. El rey Acab tiene un problema muy grande. Se acerca el profeta Josafat para hacerle un llamadito en especial, que vaya a la batalla y que le colabore. Y entonces dice de la siguiente manera del verso 5 en adelante: dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, unos 400 hombres, a los cuales dijo: ¿debo ir a la guerra contra Ramón de Galaad o debo renunciar a ella? Entonces esos 400 que dijeron: sube, porque Jehová la entregará en manos del rey. Respondieron ellos. Eran 400 profetas falsos. Dijo Josafat: ¿hay aquí algún otro profeta de Jehová por medio del cual podamos consultar?
El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová. ¿Cómo se llama? Micaías, hijo de Imna. ¿Pero qué dice él? Lo aborrezco, ¿Por qué lo aborrece? que nunca le profetizaba bien. Porque le decía la verdad. ¿Por qué lo aborrece? Porque no es lo que él quiere. Porque él quería escuchar una cosa de parte del profeta, pero el profeta no le iba a decir a él lo que él quería escuchar, sino lo que él necesitaba escuchar. Y dice: yo lo aborrezco porque nunca me profetiza cosa buena, siempre me profetiza cosa mala. Mira lo que dice el comentario bíblico adventista acerca de este texto: el profeta de Jehová no profetizaba nada bueno acerca de Acab, porque nada bueno había que profetizar. Daba los mensajes a Acab tal como los recibía de Dios. La razón por la cual Acab odiaba a Micaías era porque también aborrecía la verdad y menospreciaba al Señor. ¿Quién menospreciaba al Señor? Acab. La verdad, se le aprecie o no, es siempre la verdad. Lo que decía el profeta sucedería, lo deseara Acab o no. Porque Acab necesitaba lo que necesitaba escuchar de parte de Jehová y no lo que él quería escuchar. Y por esa razón, ¿qué pasaba con Acab frente a Micaías? Lo aborrecía. ¿Le gusta que le digan a usted la verdad en la cara? Ay, hermanos, algunos sí. Pero la gran mayoría, cuando alguien tiene que decirle la verdad en la cara, la rechaza. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista le decía la verdad a Herodes? ¿Le gustaba a Herodes acaso que Juan el Bautista le dijera la verdad? ¿Y a la esposa de Herodes le gustaba? No. ¿Y qué pasó finalmente entonces con Juan el Bautista? Sirvió de platillo especial para la fiesta. Cabeza en bandeja de plata. ¿Qué quiero yo decir con esta disertación en estas horas de la mañana? Que creamos a los profetas y seremos prosperados, hermanos. Hoy tenemos una profeta moderna que tal vez por muchos no es aceptada, tal vez por muchos es despreciada. Pero es que Isaías tampoco era querido en los días de los reyes, ni Jeremías tampoco, ni los grandes profetas tampoco eran queridos en su tiempo, pero hay que dar una inmortalizada su historia para que aprendamos de ellas. Hoy tenemos a Elena de White, hermanos, como profeta de Dios. ¿Quiénes tenemos problemas en el hogar? ¿Quieres saber la voluntad de Dios a través de la profeta Hogar Cristiano? Si aquí los hogares leyéramos Hogar Cristiano, escucharíamos la voz de Dios a través de la profeta y muchos de nuestros problemas se solucionarían. No vayan a levantar la mano. ¿Quién tiene problemas con la sexualidad? No levanten las manos. Esa risa depende mucho, ¿sí o no? ¿Quieren saber qué dice la voz de Dios a través de la profeta? Testimonios acerca de la conducta sexual. Todo lo que quiera saber usted sobre sexualidad, léalo. Y va a escuchar usted la voz de Dios hablándole a través de la profeta de Dios. ¿Quiénes tenemos problemas sobre salud? Ahí sí levanten las manos. ¿Qué librito nos debiéramos leer? Ministerio de la Curación, Consejos sobre Salud. ¿Quiénes queremos aprender a tener una dieta bien balanceada, hacer una dieta bien balanceada, alimentarnos de manera correcta? ¿Qué libro debiéramos leer? Consejos sobre régimen alimenticio. Los jóvenes tienen sus luchas y sus problemas y sus dificultades. ¿Qué libro debieran leer los jóvenes? Consejos para los jóvenes. ¿Y qué debieran leer los padres para entender a los jóvenes? Consejos sobre los jóvenes. Hermanos, la profeta de Dios tiene diversidad de temas, diversidad de libros. Personas que están alejadas de Cristo y quieren volver a Él, ¿cuál libro debieran leer? Camino a Cristo. Creer a sus
profetas y seréis prosperados. Creed en Dios y seréis bendecidos. Queridos hermanos, tenemos luz suficiente, tenemos material suficiente, pero en muchas ocasiones vivimos como vivimos porque no le prestamos atención a la voz de Dios a través de los profetas. Y no me estoy refiriendo solamente a Elena de Guay, me estoy refiriendo a la misma palabra de Dios. Quisiera estimular de todo corazón a la iglesia para que leamos, hermanos. ¿Cuántos de los aquí presentes tenemos libros del Espíritu de Profecía? ¿Cuántos los tenemos por allá guardados y empolvados? Hermano, leámoslos. ¿Cuántos no lo tenemos? ¿Saben ustedes que adquirir un tomo del Espíritu de Profecía sencillo? Ahorita llegó un libro muy barato, 8,000 pesos. Ni lo que vale media libra de carne. La media libra de carne lo sacia usted por ahí para una comida. Ese libro lo va a saciar para la eternidad. ¿Cuál debería ser el libro que debiéramos estar estudiando hoy en día? Que el Todopoderoso nos ayude, hermanos. Me disculpan la forma en cómo me expresé y las cosas, pero lo digo con el buen ánimo de que nos edifique y que podamos apreciar la luz que el Señor nos ha dado a nosotros para vivirla y para predicarla. Que el Todopoderoso nos siga bendiciendo.